me dices. ¿Ya? Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en este programa, con mucho gusto, el programa Contextos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Acá como siempre, todas las noches a las 8:30. Mi amiga Keta Burelo, feminista y especialista en temas de desarrollo social. Me da mucho gusto estar con ustedes y quiero agradecer, en primer lugar, Keta, vamos a agradecerles porque hemos tenido muchas llamadas, muchos comentarios por el programa que estamos haciendo. La gente pues muy entusiasmada, muy interesada en que se discutan, se analicen estos temas. Y vaya que hay información, vaya que hay cosas que analizar. Este tema del coronavirus está, yo creo que evidenciando la verdadera naturaleza de cada uno y de los sistemas. Es decir, está poniendo a prueba la naturaleza humana, está poniendo a prueba a la propia humanidad, está poniendo a prueba los sistemas económicos, está poniendo a prueba la propia fundamentación de las actividades del ser humano. Yo creo que esto revela a cada uno y pone a cada quien en su lugar. El día de hoy vamos a hacer mención de cómo los gobernadores de las entidades federativas están enfrentando este tema. Cada uno lo está haciendo de manera distinta y también vamos a hablar un poco del gobierno federal, cómo lo está haciendo el gobierno federal y cuál sería el papel y cuál es el papel que está asumiendo ante este fenómeno del coronavirus. También vamos a hablar un poco del CONACYT, porque hay por ahí cosas interesantes que vamos a platicar con ustedes y vamos a hablar también del anuncio que acaban de dar sobre el tema de la violencia, que es un tema que manejas muy bien, ¿tú qué tal? El tema de los feminicidios que siguen en aumento. Y finalmente, como ustedes saben, vamos a terminar con los temas que nos atañen en nuestro estado. Muy buenas noches, ¿qué tal? Nos van a acompañar hoy en el teléfono Ricardo del Muro, maestro Ricardo del Muro, desde aquí también damos nuestro saludo. Y también Guadalupe Esquinca Cruz, que nos va a hablar de las redes sociales. Que también vamos a hablar en tiempos de coronavirus. Del tema de la tecnología, ¿no? Exacto. Muy bien, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece? Vamos a ver cómo están tratando los gobernadores el tema del coronavirus, ¿no? Sí, creo que por primera vez en México se está viendo que somos sí una república federal, pero que se está viendo la independencia y la autonomía de cada estado. Cada estado ha tenido que tomar medidas de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a las regiones en las que gobiernan, ¿verdad? Porque no son iguales, no podemos comparar a Jalisco con Chiapas o a Sonora o a Nuevo León. Entonces creo que cada uno está analizando el contexto local y está haciendo lo propio, ¿no? Sí. Por ejemplo, el de Guanajuato, ¿no? Guanajuato está en una zona muy pujante, ¿no? Donde está Querétaro, toda la zona del Bajío, que tiene una capacidad económica impresionante, ¿no? Y hoy habló precisamente de un plan económico para la contingencia, ¿no? Hagamos un recorrido, ¿sí? ¿No? Vamos a ver. Sí. La gobernadora de Sonora declara ya un estado de emergencia. Vale la pena, déjenme decir, para los que nos gustan los detalles, analizar a detalle, vale la pena ver si un estado, si una entidad puede declarar un estado de emergencia o requiere de la autorización del Congreso Nacional, o sea, de la Cámara de Diputados, de Senadores. Vale la pena, porque estos casos no se habían dado en nuestro país. Según lo que yo he leído, estudiado, el último caso donde se dieron suspensión de garantías, estado de emergencia, fue en Veracruz, por ahí de los 1930-32. Habría que ver si esto es absolutamente legal, pero ha sido muy bien recibida la acción de parte de la gobernadora Pavlovich. Ese es lo que está ocurriendo en Sonora. En el caso de Jalisco, el gobernador Alfaro, sí, acaba de anunciar un paquete de medidas donde bloquea prácticamente Jalisco y lo está haciendo y está siendo muy bien recibido por su población, ¿no? El gobernador de Michoacán también anunció un paquete de medidas para beneficiar a los empresarios. El gobernador de Guanajuato anunció un paquete muy completo, hay que decirlo, así es. Un paquete muy completo de apoyo al empresariado, ¿no? Claudia Sheinbaum, un poco tarde, pero anunció también ya un paquete y una serie de medidas de vinculación con las empresas de la Ciudad de México para que no cierren, para que no despidan a la gente y si trabajan lo pueden hacer de manera escalonada, pero que no haya despidos masivos, lo cual sería catastrófico. Desastrosos, así es. ¿No?
Hay varios estados. Me llama la atención que en el caso del Estado de México no se anuncia un paquete, pero que además están enfrentando algo que desafortunadamente está ocurriendo en esos lugares, y esperemos que no se generalice, que ha habido saqueos, ¿no? En el caso del Estado de México. Ya se detuvieron a 19 personas, sí, y ha sido la actuación. Es que además el Estado de México tiene zonas muy violentas. Sí, claro. ¿No? Zonas muy violentas, muy marginadas, y al mismo tiempo es un estado rico, ¿no? Al mismo tiempo es un estado rico, un estado industrial, que no puede haber las mismas medidas para cada uno de los municipios, simplemente. Ya dentro de un estado mismo, no puede haber las mismas medidas para cada uno ciertas regiones, ¿no? Para ciertas regiones, ¿no? Por ejemplo, Ecatepec ha sido el símbolo para las mujeres de los feminicidios, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces hay cerca de 22 municipios en el Estado de México, y se ha tratado de que haya una alerta masiva, alerta para todo el estado en el tema de los feminicidios, y Ecatepec es uno de ellos. Pero no ha sido efectiva la alerta de género ahí, ¿no? La alerta no ha sido efectiva, no tanto porque las medidas de seguridad, todas las medidas que que nos habla la alerta, ¿verdad? A diferentes niveles, no sean necesarias, no sé cómo explicarte. Las medidas se han estudiado y creo que deberían ser efectivas si hay voluntad política, si hay los recursos, si realmente hay un plan estatal de trabajo. En este caso municipal también. Municipal también, un trabajo coordinado, y entonces creo que se podrían tener resultados mejores. Pero no lo ha sabido, desafortunadamente. Esto nos lleva a un segundo tema, que es el anuncio que hoy hace la Comisión Nacional justamente de seguridad. El Secretariado de Seguridad Nacional, que nos dice que hay 632 feminicidios en lo que va del año. Es decir, teníamos una cifra de 10 mujeres asesinadas diariamente, y hoy tenemos una cifra arriba de 11 mujeres asesinadas diariamente. Así es. Y vale la pena que, no obstante que tenemos el tema del coronavirus, y que es algo que por supuesto es algo en lo que estamos inmersos todos, no dejemos de analizar también el tema de la violencia contra las mujeres, porque son temas que están ahí y siguen siendo parte de la vida cotidiana, digamos, desafortunadamente, que hay que combatir y que hay que señalar, y que por supuesto creo que es un tema que no hay que abandonar, ¿no? ¿Qué tal? Sí, y un tema que tiene mucha relación con los feminicidios, ¿verdad? Y la violencia familiar es los refugios. Hay una red nacional de refugios que ha hecho un excelente papel. Aquí en Chiapas tenemos 2 refugios, uno que coordina Elsa Simón en la ciudad de Tapachula, y otro en la ciudad de San Cristóbal Las Casas, que coordina la organización social ACASAC, y que han hecho un excelente papel durante años, ¿no? Y desafortunadamente de repente se encuentran que, como pasó con las guarderías y como pasó con varios programas sociales, que se pretendían desaparecer. Afortunadamente los apoyos a los refugios ahí están, pero no en la misma avenida, ¿verdad? Entonces se han hecho solicitudes de la red nacional al presidente, ¿verdad? Y a quien le corresponde, a la Secretaría de Bienestar, ¿no? Que sustituyó a Cedesol, que los apoyos son necesarios porque es la parte de la sociedad civil organizada que trabaja y coadyuva al Estado. Claro. Que ayuda al Estado. Aquí en Chiapas tenemos un refugio que es institucional, que depende del DIF estatal. Este fue fundado cuando era gobernador Pablo Salazar, y que fue una excelente idea, ¿verdad?, que surgiera este refugio, porque además no solo era para las mujeres, sino también para los hijos. Para los niños, sí. Para los niños, y las mujeres recibían ahí apoyo en el sentido de capacitación laboral, para que cuando salieran del refugio pudieran ellas a su vez tener acceso a un trabajo, ¿no? Porque esto debe ser integral. Hay un aumento de la violencia, pero no hay un aumento de la atención institucional a la violencia. Pero no solamente la violencia a las mujeres. Me lleva a otro tema, mira, el tema de la violencia institucional, que se refleja de muchas maneras, y particularmente ahora enlazado con el tema del coronavirus, el tema de la violencia social que provoca la pobreza. Es decir,
estamos en un estado, pues todos lo sabemos, en el estado más pobre del país. Y hablando de qué es lo que están haciendo los gobernadores, ¿qué estamos haciendo en Chiapas para enfrentar el tema del coronavirus? ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo ves? Sí. ¿Cómo van las cosas para...? Pues debe haber una planeación integral, ¿verdad? En ese sentido, no solo de la parte médica, que aquí vemos que ya se está instalando en el centro de convenciones, ¿verdad? Ya se está instalando. Ya se está instalando, ya se están haciendo las adecuaciones pertinentes para enfrentar el número posible en un momento dado de camas. De camas, sí. Ese es un buen avance, ¿no? En los municipios, sobre todo aquí en Tuxtla, las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad ya las han mandado a su casa, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las personas mayores de 60 años, las embarazadas, las personas que tienen alguna discapacidad, las personas que tienen otra vulnerabilidad por tener diabetes, hipertensión. Entonces ya las han mandado a su casa, a esta cuarentena que ya muchos estamos viviendo, ¿no? Pero sí, sin embargo, sí hay necesidad de otros planes, ¿no? Falta un paquete integrado de beneficios para los empresarios, decíamos ayer, una propuesta para evitar que se pierdan empleos, un mecanismo federal, estatal de flexibilización o condonación de impuestos para evitar que haya un daño mayor a la planta productiva. Ya algunos alcaldes, entre ellos el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, ha señalado que los servicios estarán vigentes, eso da tranquilidad. Así es. Pero quisiera yo hacerles un llamado, Keta, yo espero que lo compartamos, quisiera hacerles un llamado a todos los empresarios, y creo que hay empresarios muy responsables en Chiapas, hacerles un llamado para que se den cuenta de lo que están haciendo a nivel nacional algunos empresarios, que me parece muy interesante. Uno, compromiso de no despidos. ¿Por qué es importante que haya un compromiso de no despidos? Porque eso da tranquilidad a la población. Lo menos que podemos permitir es que ahora se provoque una fisura en la sociedad, no solamente en el tejido social, sino que se rasgue completamente el tejido social, y eso se puede dar si hay despidos masivos. Primero, entonces, compromiso de no despidos. Sí, esta cuestión emocional, ¿no? Imagínate, la gente está enfrentando el aislamiento, y que la manden a su casa, pero también que si sabe que al regresar de esta cuarentena no va a tener trabajo, eso puede causar un shock emocional, ¿no? Y no solamente eso, no solamente sí, que cuando regrese, sino en este momento, ¿de qué va a comer la gente? Ya decíamos ayer que el 60% de la economía nacional, y particularmente en el caso de nuestro estado, se incrementa a 75%, está en la economía informal. ¿Con qué medios va a sobrevivir la gente si la mandas al aislamiento? Y aquí cabe señalar algo. La sana distancia no es aislamiento. Hay que tener una sana distancia, por supuesto, y hay que obedecer lo que nos están diciendo los organismos internacionales de la salud, pero no significa aislamiento. La gente no puede recluirse en sus casas porque dejaría de existir. La sociedad la gente vive al día, gran parte de la población vive así, y hay que entenderlo, hay que tomar medidas, sí, de higiene, de distancia, pero la gente no se puede quedar, se puede quedar en su casa. Por ejemplo, simplemente cuando me vienen a dejar aquí al programa, ¿verdad?, que es un familiar, es mi hermana la que me viene a dejar y regresa a recogerme, muchas veces en ese periodo de tiempo hay muchas tienditas aquí cercanas a Ultimatum, ¿verdad?, entre ellas de verduras, que están abiertas a horas tardías, ¿verdad?, a las 10, 11 de la noche. Entonces puede hacer un mercado, ¿sí?, alrededor, que es lo que viven. Y yo creo que si en esas tiendas, en esas pequeñas tiendas, se conservan ciertas medidas de seguridad higiénicas, ¿no?, pueden sobrevivir, sí, y además a otra esta cosa, parte, ¿no? Y hay que recomendarles a todos nuestros amigos que haya lo más que se pueda de consumo de lo que se produce local. Aquí, consumo local, porque así vas a estar ayudando a la sociedad en la que vives, en la comunidad en la que vives. Y miren, déjenme decirles que el tema del coronavirus no distingue
clases, es decir, no distingue razas, no distingue clases, no distingue condición económica. Y quiero señalarlo con algo que ocurrió en estos días, ayer justamente, en el debate entre el gobernador de Puebla y el expresidente Felipe Calderón. Lo pongo en contexto para el que no lo conozca. Dice el gobernador de Puebla, a los pobres, como nosotros, no nos va a dar el coronavirus, ¿no? Y luego le contesta el expresidente Felipe Calderón diciéndole, no, el coronavirus le puede dar a cualquiera, incluso, dice, a los gordos o los diabéticos, ¿no? Como tú, casi así, ¿no? Y él le contesta diciéndole, sí, claro, estoy de acuerdo contigo, incluso a los borrachos, ¿no? O sea, quiere decir que han bajado el nivel de esta discusión a un grado que me parece grosero para la sociedad. Yo le diría a toda la sociedad, si ustedes me lo permiten, que hagamos caso del discurso científico, del discurso técnico. Los políticos están dando, algunos yo creo que han hecho cosas muy interesantes, y algunos otros han demostrado su verdadera naturaleza, que verdaderamente dan vergüenza, ¿no? Es que esas declaraciones, digo, el coronavirus, como muchas enfermedades, le va a dar o puede ser adquirido por cualquier persona, por cualquier que pertenezca a cualquier tipo de clase, de cualquier edad, que no distingue, ¿sí? Por supuesto que lo que sí se distingue es el sistema de salud, y lo que demandamos de las autoridades es que haya muy buenos sistemas de salud, y es lo que quisiéramos en todas las sociedades, pero eso lo demandan los italianos, los franceses y también los mexicanos y los chiapanecos. Es algo internacional. Es internacional, por lo decíamos ayer, es un derecho humano, ¿no? Hay cosas interesantes que están haciendo en algunos estados. Miren, me llama la atención el gobernador de Sinaloa, muy responsable cómo está actuando. Digo, hay que reconocer, hay políticos que están haciendo cosas interesantes y que lo están haciendo bien. Porque yo creo que también la política es una profesión, ¿no? Y entonces uno se prepara para ser político, ¿no? Sobre todo los que tienen vocación y compromiso. La gobernadora de Sonora, la mamá de ella fue doña Alicia Arellano, fue una de las primeras senadoras, ¿no? Sí, entonces yo creo que ella vivió la política desde su casa, desde niña, ¿no? Vio el compromiso de la mamá, ¿verdad? Que fue una excelente senadora, fue una pionera en el derecho de las mujeres a la política. Y entonces creo que también Barbosa ha hecho un gran trabajo desde años, ¿verdad? Desde años. Sí, pero entonces yo creo que ya ahorita como gobernador de Puebla debía hacer honor a la investidura y a todos, no ser solo más responsable con lo y que no dice, solo ¿no? a él, también a Felipe Calderón, ¿verdad? Un llamado, ¿verdad? Que no se pongan en ese tono del debate, ¿verdad? Que eleven el debate. Lo menos que necesitamos en este momento es el folclore político. Queremos seriedad, responsabilidad, y le pedimos a todos los políticos que tienen en este momento la responsabilidad de tomar decisiones por la sociedad, que lo hagan de manera muy consciente, con toda la capacidad que tengan, que la sociedad debe de confiar en ellos. Y bueno, la verdad es que gran parte de lo que ha ocurrido en estos días es que ha habido información contradictoria, y eso es lo que hace que no exista tanta confianza. El gobierno federal dice algo a través de sus voceros científicos, López-Gatell, y con todo el respeto por el presidente, dice otra cosa con sus actos. Dicen algo en la mañana y en la noche lo contravienen. Pero ahora que las cosas se están agravando, parece ser que empiezan a tener un solo camino. Aún así, más allá del discurso, ayer hacíamos un llamado, y hoy lo volvemos a reiterar: se requiere del gobierno federal y de los gobiernos estatales, todos, que asuman con responsabilidad, y que eso significa que se presente un plan de contingencias. Creo que ahorita la CONAGO es donde debería tener un papel importante, la CONAGO, esta convención de gobernadores, que en muchas ocasiones ha tenido un papel pues relevante, digno, ¿no? Entonces, si no se pueden reunir, hay muchas formas de reunirse, ya lo hablaremos de las redes sociales, ¿no? Para estar en contacto constante, ¿no? Sobre las directrices que hay que tomar, ¿no? Así es. Bueno, esta parte que justamente estamos hablando de la actuación de los actores políticos, ¿no? Vamos a preguntarle a Ricardo. Ricardo, ¿estás en el teléfono? Sí, aquí estoy, ¿me oigo bien? Ricardo del Muro, nuestro compañero, está en el teléfono, y vamos a preguntarte, Ricardo, ¿qué opinas justamente de la actuación de los actores políticos ante el fenómeno del coronavirus?
Bueno, ahorita de hecho no es de hoy, o sea, una de las cosas tristes que está pasando en la actual generación, en la gran mayoría de la actual generación de políticos, es de que han caído en posiciones prácticamente de caricatura. O sea, el día de hoy, por ejemplo, supimos de que en el Congreso de Baja California Sur 2 diputadas se pelearon a mordidas, e incluso ahí en el Congreso tuvieron que hacer un documento pidiéndoles a las legisladoras que no se pelearan, y sobre todo que cuando se pelearan trataran de evitar jalarse del cabello y morderse. Entonces, pues es un reflejo de la crisis que hay de educación y la crisis social que tenemos. Yo creo que sí estamos ante una generación bastante escasa de líderes sociales. El Congreso de México se refleja. Hay una ola de populismo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y pues esto se observa en las actitudes de los gobernadores. Actualmente yo creo que podemos ver prácticamente tres campos en este sentido. Por un lado, pues tenemos a un grupo, a todo lo que se llama el grupo de gobernadores panistas, que ellos de alguna manera pues han estado planteando una serie de acciones, adelantando, digamos, complementando las acciones o las omisiones del gobierno, donde, por ejemplo, pues adelantándose bastante, una semana aproximadamente a las órdenes de las autoridades de salud, pues establecen las campañas de sistema de identificación, aislamiento, seguimiento, y esto pues tiene buena acogida en sus entidades, y por supuesto al darse a conocer ponen en entredicho a la autoridad federal. Y claro, yo creo que hasta ahorita la actitud más relevante, y eso sí se reconoce, pues es la del estado de Jalisco, el gobierno de Jalisco, que ahí, para empezar, fueron de los primeros que decretaron el recomendarle a las personas que permanecieran en sus casas. O sea, lo que está haciendo ahorita el gobierno federal. El gobierno de Jalisco lo hizo hace casi 10 días, y ahorita ya van, tengo entendido, a empezar a hacer pruebas pruebas un tanto masivas para detectar a la gente que pudiera estar contaminada por el virus, por el coronavirus. Y en este sentido, pues también se está adelantando. Creo que el gobernador de Jalisco es del partido Movimiento Social, ¿verdad? Ciudadano. Y Movimiento Ciudadano. Entonces, pues son cosas que se observan. Por el otro lado, pues está un buen número de gobernadores que prácticamente pues van, digamos, a la par de las indicaciones del presidente de la República, Ricardo, prácticamente siguiendo los lineamientos. Ricardo, ¿tú consideras que, porque mencionas esto cómo los gobernadores han de alguna manera hecho lo que ellos tienen a bien entender para responder a esta crisis? Ya lo estamos viendo que cada quien está respondiendo como puede y que no se están alineando a lo que dice el gobierno federal. Pero la pregunta que nos llama ahorita a la reflexión es: ¿este será el escenario propicio para que aparezcan nuevos líderes? Hoy veíamos a Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, con un mensaje muy contundente. Vemos al director de Reforma diciendo, del periódico Reforma, hablando también con otro mensaje. Así es, a Samuel García, el joven senador por Nuevo León, ¿verdad? Sí. Que también salió a dar su mensaje. Es el momento también que puede ser propicio para que aparezcan nuevos liderazgos. Bueno, salió Ricardo Anaya hace unos días también, ¿no? Así es. ¿Cómo ves, maestro Ricardo? Pues yo creo que es prematuro. Yo creo que ahorita, y eso yo creo que es el sentimiento de todos, y las recomendaciones fundamentales, no politizar el panorama tan difícil que tenemos enfrente. Claro. Lo primero que tenemos que observar es cómo vamos a salir. Por supuesto que hay un panorama de incertidumbre,
Están como siempre los dos bandos, aquellos que están descalificando totalmente las acciones del presidente López Obrador y que señalan que es un inepto y que nos va a llevar al caos. Están los otros que están admitiendo que sí se están tomando las medidas correctas. En ese sentido, pues realmente ojalá pudiéramos adivinar qué va a suceder. Esperemos que las acciones tomadas por las autoridades hayan sido las adecuadas y que no tengamos que estar lamentando pues una situación tan terrible como la que está padeciendo Italia y que fue en gran medida por culpa de retrasos en las acciones de sus políticos. Ahora, en este contexto, yo creo que algo que se está generando es los liderazgos sociales. Sí, están apareciendo, ¿no? Nuevos liderazgos sociales, no necesariamente de empresarios, sino de la sociedad civil, liderazgos muy auténticos. Y bueno, llama mucho la atención, antes de que estallara esta epidemia del coronavirus, pues ese movimiento de las mujeres, de las feministas, que lograron conjuntar a mujeres de todas las ideologías, lo mismo de izquierda que de derecha, panistas, católicas, protestantes, judías, educadas y sin educación, de clase alta, de clase baja, y bueno, eso va a tener un resultado obvio cuando se venga el proceso electoral. Y no olvidemos que, por ejemplo, en el temblor de 1985, pues surgieron todas esas asambleas de barrios y esos grupos que después se fueron poco a poco. La crisis es motivo, ¿no? Como liderazgo, ¿no? O sea, yo creo que dependiendo del resultado de cómo nos vaya para enfrentar esta pandemia, va a resultar el apoyo o la falta de apoyo hacia el gobierno. Para empezar, si el gobierno de López Obrador va a tener el mismo apoyo o va a decrecer. Muy bien, maestro Ricardo. No sabemos. Que creo que es importante, ahorita, perdón, nada más una cosa que sí me gustaría comentarles, es de que el día de ayer, ahí en el editorial de Ultimátum, de nuestro periódico, estábamos reflexionando sobre la poca solidaridad de los bancos. Tú hace rato señalabas y recomendabas y le pedías a los empresarios que apoyaran a sus trabajadores, pero lo que sí se había observado es de que habíamos visto muy poca respuesta de solidaridad de los bancos, más allá de mantener sus instituciones abiertas y colocar sus bancas a 1 metro de distancia. Entonces, pues yo creo que más que por solidaridad, viendo una realidad que tenemos enfrente, de que es el hecho de que el peligro de una quiebra generalizada o una suspensión de pagos, finalmente las instituciones bancarias pues ya anunciaron, y algunos bancos ya empezaron a tomar medidas en ese sentido, que van a adoptar medidas de tregua para sus cuentavientes, como hacer plazos a créditos, frenar los intereses. Y además que dar plazos de 2 hasta 3 meses a los deudores, tanto a las empresas como a los tarjetavientes. Y bueno, se da ante un panorama de que el principal impulso para los pequeños y medianos empresarios, es cierto, son los subsidios del gobierno por un lado, pero mucho más importantes son los créditos bancarios que la mayoría de nosotros tenemos. Simplemente, ya para terminar, el hecho de que nos den tregua y que nos dejen de estar llamando en forma insolente y constante a nuestras casas, lo mismo para cobrar algún crédito moroso que para ofrecer una nueva tarjeta. Yo creo que con eso le van a hacer un gran beneficio a la población. Muy bien, maestro Ricardo, pues vamos a continuar con estos temas, me parece muy importante, maestra Queta. Vamos a agradecerle a todos los que nos están viendo, hay muchas personas que están aquí conectadas con nosotros, Yesenia Suárez, Lisette, Escudero, Ulma, mi hermana, gracias, mi hermana que nos está yendo desde México. Sí, además todos los días. Oye, qué bueno, ¿no? Sí. El maestro Manuel Centeno, bueno, tenemos a un público muy interesado,
porque además nos hacen ellos propuestas y sugerencias sobre algunos de los temas. Déjenme decirles, es algo que mencionaba aquí el maestro Ricardo, que a mí me parece también que llama la atención. Miren, vale la pena que planteemos el análisis incluso con mayor profundidad. Esto va a ser el inicio de la debacle del propio capitalismo como lo conocemos, las formas financieras en las que nos vamos a mover o en las que se va a mover la humanidad en el futuro van a ser las mismas. Hay algunos autores que han señalado incluso la desaparición del dólar, por ejemplo. Ya hace algunos meses hablábamos de la posibilidad es más, no de la posibilidad, sino de la necesidad de desaparición del dinero en efectivo, como una forma ahora de contaminación. Pero antes se hablaba de la necesidad porque ya no era, es decir, ya es innecesario el dinero en efectivo porque todo puede ser electrónico, ¿no? Todo puede ser electrónico. Las transferencias. Y ahora con esto de la contaminación o con que el dinero puede estar contaminado con virus, pues déjenme decirles, no es un presagio personal, coincido con muchos autores, el dinero en efectivo va a desaparecer muy pronto, no vamos a tener circulante, vamos a tener más bien dinero en cifras y que pues va a ser a través de mecanismos digitales. Pero va a haber muchos cambios tecnológicos, ¿qué tal? Y decíamos, ayer hablábamos de la necesidad de enlazarnos y de platicar sobre este tema. Así es. Lupita Esquinca, una especialista en el tema, nos va a ilustrar un poquito más sobre estos cambios. Vienen muchos cambios. Nos vamos a tener que acostumbrar, por ejemplo, déjenme decirles que en los aeropuertos vamos a tener estas cámaras infrarrojas en donde cada quien cuando pasemos nos va a decir qué temperatura tenemos. Es lo que pasa en China, por ejemplo. Ya lo están haciendo en China. Que en China, que es una dictadura aparte, ¿verdad? Que está lleno de cámaras para vigilancia. También ha servido en estos términos médicos porque vigilan hasta tu temperatura, te tienen súper identificado, ¿no? Sí, va a haber una identidad. Déjenme decirles que los futurólogos hablan de la identidad subcutánea. ¿Qué es eso? Que ahorita toda la identidad es con la huella digital, por ejemplo. Pero sí. Ahora viene una era tecnológica donde va a haber una identidad subcutánea. Todo va a ser bajo la piel. Es decir, todo va a ser biométrico. O sea, por el tipo de sangre van a poder identificar qué tipo de individuo eres y si eres apto para abordar un avión, estar en un lugar o no estar. Y esto implica, me parece que temas filosóficos muy profundos, porque eso significa segregación, así significa es, atentado a tus derechos humanos, significa ¿no? Control total. 1984, sí, más sofisticado, sí. ¿No? Sí, la novela, Keta se refiere a la novela de George Orwell, que se llama 1984 y que fue llevada a la pantalla llamada Cuando el destino nos alcance. Esa es la novela, ¿no? 1984. George Orwell hablaba que en el 84 el mundo estaría como estamos ahora prácticamente entrando a esta etapa. Y además súper vigilados, ¿no? Por el gran hermano. El gran hermano, el Big Brother. El Big Brother, sí. Así es. Pues la tecnología va a cambiar o el mundo va a cambiar tecnológicamente. Vamos a tener nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de interrelacionar. Ya ahora lo estamos viendo. Esta crisis está haciendo, mencionemos algunas cosas. Hoy la humanidad se siente menos abandonada porque tiene internet. Si no tuviéramos el internet, quién sabe cómo nos podríamos estar comunicando, ¿no? Sería muy difícil, estaríamos en una edad prácticamente oscura, ¿no? Sí, muchos abuelos, por ejemplo, muchas personas mayores se han interesado por estos temas del internet y la nueva tecnología para comunicarse con los nietos, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Y Skype, hay abuelos que manejan el Facebook y el Skype y todas esas tecnologías de una manera fabulosa. Sí, claro. ¿Sí? Las plataformas digitales por las que se transmiten películas, series, etcétera, hoy están llenando el ancho de banda y ya les pidieron, están haciendo un acuerdo para que bajen la calidad, para que no ocupen tanto ancho de banda y entonces permitan que nos podamos comunicar. Porque hoy tener las líneas de internet o tener el ancho de banda de internet o tener la posibilidad de comunicarnos vía internet es tan importante prácticamente como tener electricidad, como hubiera sido tener electricidad hace algunos pues ya es un derecho, ¿no? Humano casi tener internet, el acceso al internet libre. Sí, así es. Entonces la tecnología va a cambiar mucho. Y tenemos a Lupita, preséntala por favor. ¿Qué tal? Lupita Esquinca y es una comunicóloga especialista
en redes sociales, forma parte del grupo amplio de mujeres y hace análisis de las redes precisamente. Eso es su trabajo actual. Lupita, ¿nos escuchas? Sí, muchísimas gracias, maestra Enriqueta. Muchas gracias por la invitación. Hola Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias. Aquí escuchándolo, muy interesante el tema. ¿Cómo ves? ¿Cómo nos va a cambiar o qué podemos vislumbrar respecto a la tecnología en nuestra forma de vida en los próximos años a partir de todo lo que está ocurriendo? Mira, como bien usted lo viene diciendo, ¿no? Las redes sociales se han convertido en más que un simple medio de comunicación. Han venido evolucionando de tal manera que no solo están influyendo en conexiones personales y sociales, sino que ahora también influyen en manera para hacer negocios, ¿no? Y es una herramienta que implementan diariamente en nuestro ámbito laboral. A partir de alrededor de los años 90, me acuerdo muy bien, yo soy de la generación X. Trabajamos con el término analógico y luego a lo digital, ¿no? Eres de la generación de transición. Así es. Veíamos como el único medio de comunicación el Messenger, que empezó a salir como red social, ¿no? Y ahorita pues ya tenemos Facebook, tenemos el Twitter, tenemos Instagram, TikTok. El WhatsApp, ¿no? El YouTube y hasta Telegram. El año pasado, el Facebook es el primer lugar que ocupa el espacio en México, ¿no? Es el más usado. Y la verdad, como bien lo dice la maestra Enriqueta, pues desde que estas redes sociales han salido, a mí me han apasionado el tema porque hay que sacarle mucho provecho, ¿no? Ahorita que veíamos que nos están mandando a estar en casa, pues es una herramienta muy buena que podemos aplicar en casa. A través del Facebook encontramos muchas cosas buenas. Estaba yo leyendo una página de la UNAM que está poniendo ahorita actividades culturales, más de 700 actividades culturales en línea, gratuitas, donde hay conciertos, tutorías, ejercicios en casa. O sea, el Internet vino a ocupar esa parte que antes tal vez a nosotros nos decían, no vean tanta televisión, ¿no? Era como nuestra única manera de interactuar con en otros espacios. Y el Internet, viendo en esta generación digital, podemos comunicarnos ahorita con alguien que esté en Italia o en España, ¿no? Para mí es un medio que agradezco el que lo haya inventado, porque es magnífico, ¿no? Lupita. Pero tiene el lado positivo y el lado negativo, y como bien algunas veces hemos platicado con Keta, el buen uso de las redes sociales nos va a hacer favorable todas estas ventajas de la tecnología que tenemos, ¿no? Oye Lupita, pero ¿cómo ves en sociedades en donde, como en la nuestra, vivimos en una condición en donde, si bien existe la tecnología, no tienen acceso a ella un gran número de personas? Es decir, todavía vivimos en una sociedad donde prácticamente están en el campo, en el rancho, en estas rancherías donde muchas personas no tienen acceso al internet, no tienen el acceso a un teléfono, no tienen acceso a muchos elementos de tecnología, porque la red o el internet es solamente una de las herramientas tecnológicas que van a aparecer ahora, pero estamos hablando también, por ejemplo, de biotecnología. De hecho, lo que está ocurriendo en este momento para atacar, es decir, todos los estudios, la investigación que se está haciendo a nivel mundial para poder contravenir o contraatacar al coronavirus, está en los laboratorios biotecnológicos, es decir, la ciencia y la tecnología unidas para contravenir al coronavirus y salvar a la humanidad. También tenemos la tecnología, no solamente en comunicaciones, sino también pues la tenemos en el mercado, ya lo mencionabas tú, ¿no? Nuevas formas de las transferencias mercado, bancarias, ¿no? La tenemos en el sistema financiero, ¿no? Va a cambiar mucho, y la tecnología va a ser parte de una forma de vida distinta, pero tenemos un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a ello. Eso es la nueva diferencia de entender las clases sociales. Así es, fíjate, tienes mucha razón, y ese es un tema que siempre cuando discutimos y analizamos la era digital,
Fíjate que yo me he enfocado mucho a los universitarios indígenas, ¿no? Y yo siempre, pues como te digo, yo mi trabajo en las redes sociales, de esto he vivido hace casi ya 20 años. Pues fíjate que déjame ahí puntualizar muy bien, muchos jóvenes en la zona indígena cuentan con un teléfono y ese teléfono trae internet. Quizás no todos, no te podría decir el 100%, pero yo creo que un 20% de los jóvenes que tienen acceso a internet traen señal. A mí me tocó ver en algunas comunidades cómo la gente que no tiene buena señal se acercaban a estas antenas, ¿no? Y a recibir señal. O sea, ellos buscan la manera de estar en esta nueva era de la digitalización, ¿no? Y a través de los teléfonos. Ahorita tú te puedes conseguir un teléfono de 500 pesos y puedes ponerle una ficha y ya tienes internet, ¿no? Sí, claro, yo digo, falta mucho. Chiapas le falta mucho, inclusive estamos hablando lenguas indígenas que quizás algunos jóvenes tampoco tengan el acceso a la lengua español o a la educación, ¿no? Pero yo creo que con el apoyo de la Secretaría de Educación y con el gobierno podemos cubrir esta parte que es tan importante, porque yo siempre le he dicho a los jóvenes, no es solo meterte a las redes sociales y dar a conocer tu vida privada, ¿no? O estar, agarrarlo como una herramienta de pasatiempo. El internet, yo le digo San Google, porque cuando quieres encontrar algo rapidísimo, te metes a Google y encuentras buena información, que hay que saber buscar bien, ¿no? Porque ahora, como encuentras muy buena información, puedes encontrar también basura dentro del internet. Claro, ahora va a ser, digamos que en este momento las plataformas digitales están sirviendo para darle continuidad a la educación, no solamente para unir a la gente, digamos. En la mayoría del estado, ¿no? En la mayoría de los pueblos de Chiapas que tienen una señal internet, nos están mandando las tareas por WhatsApp, ¿no? Así es, así es. Es lo más común que podemos tener las mamás y que ahorita, como bien lo decían ustedes, al principio el Messenger era de adolescentes y jóvenes, ¿no? En aquella época los abuelos no tenían acceso a las redes sociales, pero ahorita yo veo abuelitas mejor actualizadas que nosotros, ¿no? Están en todas las redes sociales, no solo las abuelitas, las mamás, los papás, todos. O sea, vemos niños, les decimos siempre que los niños ya vienen con un chip nuevo, porque ellos sí saben inmediatamente conectarse al internet y buscar algunas páginas, ¿no? Y lo peligroso que también viene siendo esto de dejar a las redes sociales a los niños a temprana edad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lupita, te agradecemos tus comentarios, ya nos enlazaremos contigo en otra ocasión para hablar. Hay mucho que hablar sobre las redes sociales. Mucho. Yo nada más quiero dejar aquí, si me permiten, a mí me gusta mucho una frase que lo dice Iñaki Ortega Chacón, que es un experto internacional en emprendimiento y innovación. Él dice que debemos de recordar que no estamos en una era de cambios, sino que estamos en un cambio de era. Y ahí hay que poner mucha atención, ¿no? Y vigilar mucho a nuestros jóvenes, por favor, qué es lo que están haciendo, quiénes son sus amigos en redes sociales. No estoy diciendo que lean los mensajes, ¿no? Pero si un joven de 13, 14, 15 años ya tiene Facebook, pues nos hagamos amigos en Facebook, ¿no? Para ver quiénes son sus contactos y podamos estar viendo a qué se están enfrentando nuestros jóvenes y nuestros niños. Muy bien, Lupita. Yo creo que es una herramienta muy importante. Muchas gracias, Lupita. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pues le agradecemos a Lupita sus comentarios, pero vamos a decirle a nuestro público que el tema de la tecnología lo vamos a seguir abordando porque están apareciendo nuevas cosas que vale la pena que lo analicemos, porque justamente son temas que van a estar cambiando nuestra forma de vida, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los temas locales, ¿te parece bien? Claro que sí. Ayer hablábamos sobre presidente municipal, ¿verdad? Hoy que ha sido que hoy es presidente, que ya fue desaforado, y este es un precedente muy importante en el tema de la violencia política. La ley de violencia política a nivel nacional y está aprovechando también esta distracción del coronavirus, ¿verdad? Sí. Esto fue uno de los beneficios de la distracción, ya fue aprobada a nivel nacional y pues próximamente bajará en cascada a todos los estados. Pero pongamos en contexto a nuestro público, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasó?
el expresidente del municipio de Tapilula, así es, en un acto, digamos, de violencia. Se supone, de acuerdo a las investigaciones, lo que han declarado y lo que está en la carpeta de investigación, lo que el propio fiscal ha dicho es que en estado de ebriedad agrede a su pareja, ¿no? Que además es diputada suplente. Que es diputada suplente, le ponen una golpiza. Esto hace que se inicie una carpeta de investigación. Inmediatamente el Congreso, y esto hay que celebrarlo, reconocerlo, inmediatamente el Congreso del Estado lo desafuera. Así es. Se le puede iniciar una acción penal y el señor está ahora está recluido en Tonalá, ¿no? Así es, y esto es un precedente para los demás presidentes municipales, ¿verdad? Porque es un tema recurrente, es un tema que hemos denunciado desde la Red Chiapas por la paridad efectiva, no solo en el tema que aquí fue, ¿cómo explicarte? Aquí se dio en el contexto de una pareja, pero se da en los municipios. Por ejemplo, muchos síndicos son los que gobiernan los municipios, sobre todo en las poblaciones indígenas, y a veces el síndico tiene una relación de pareja con la presidenta. Sí, municipal. claro, todavía seguimos teniendo esa situación Con la presidenta municipal, de las Juanitas, ¿no? Sí, de las Juanitas y Manuelitas. Entonces, ahí se da una situación de violencia, se da una situación de violencia también de presidentes municipales hacia regidoras, a las que les omiten la información, a las que les prohíben llegar a los cabildos, a las que les impiden ejercer su derecho a ¿cómo explicarte? A cumplir su cargo público. La obligación, porque tendrían que hacerlo también como es representante popular, ¿no? Sí, además, por ejemplo, muchas síndicas, por ejemplo, en lugares indígenas, no, con trabajo hablan español. Y entonces una de ellas, recuerdo que de Amatenango del Valle se acercó en una ocasión con nosotros porque estaba preocupada porque ella no sabía leer, no sabía los papeles que le presentaban y que tenía que firmar. Y estaba firmando. Porque la síndica ocupa un lugar muy importante, es una obligación muy importante, es quien firma muchas veces con el presidente, firman juntos muchos papeles, entonces era su preocupación. Además le quitaban la mitad de su sueldo, la mitad de su sueldo se le entregaban al esposo. Pues fíjate que aquí hay algo que hay que destacar, que me parece que es muy importante. Mira, este tipo de acciones no son nuevas. Ha habido ya varios casos, lo sabíamos en el pasado, existían, pero eran de alguna manera protegidas, ¿no? Eran, digamos, había un contubernio ahí de ciertas autoridades. Lo que hay que celebrar el día de hoy, y me parece que hay que hacerlo en la justa dimensión, porque hay que reconocer, es que existió la voluntad política. Una actuación muy rápida. Una actuación, me parece, contundente de parte del Congreso del Estado, de la Fiscalía, así es. Y pues, por supuesto del Gobierno del Estado, ¿no? De la Secretaría de Gobierno, del señor Gobernador, que pues que no están dispuestos a tolerar estos actos y que mucho menos los van a estar encubriendo. Esto es bueno porque es un mensaje, y yo creo que es un mensaje que ese tipo de cosas deben de erradicarse, ¿no? Exacto. No se deben de solapar. Esos actos de, digamos, de soberbia, en donde por ser un político o tener un puesto público actúen con estas características, golpeando no solamente a las mujeres, porque hay muchos actos de violencia contra la sociedad, con la soberbia. De violencia social, sí. Sí, de violencia social. Qué bueno que se repriman, lo celebramos, y con esto nos vamos a despedir, ¿qué tal? ¿No? Exacto. Pero vamos a darle seguimiento a esos temas, ¿te parece bien? Claro que sí, porque es un tema muy importante. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cuál sería tu mensaje de despedida para el día de hoy? Pues que para quienes están, ¿verdad?, no en cuarentena, no en aislamiento, sino que están en un retiro por el momento, ¿verdad? Los invitamos a que continúen en sus casas, que continúen protegiéndose en la sana distancia, pero que eso no implique que esta parte amorosa, que esta parte de cómo nos relacionamos al interior de las familias se interrumpa, porque hoy más que nada necesitamos de esta parte amorosa, ¿no? Claro, muy bien. Sí. Pues muy bien, pues muy buenas noches, amigos y amigas que nos siguieron hoy en Contexto. Este programa aspira a que los temas que más le preocupan a la sociedad sean analizados por los compañeros. Muchas gracias. Saludamos a Juan Carlos Calimayor, a Ricardo del Muro, al maestro Gilberto Zavala, compañeros de este
de este equipo de trabajo. Muchas gracias, Keta, muy buenas noches, y muy buenas noches a ustedes. Los esperamos mañana para seguir conversando con ustedes en contexto. Muy buenas noches. Contextos.